La primera tarde del 2024 será... Inundaciones, terremotos y ciclones. Los temores de que la guerra en Gaza, la batalla contra los... En el avión de la protección. El accidente. Por la presencia. No tengas miedo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Pues yo soy el Señor, tu Salvador, y yo te amo. Puestos los ojos en Jesús. Realmente este es un estudio que vamos a hacer, una serie de predicaciones en la epístola, en el libro a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Los Hebreos es uno de mis libros o epístolas favoritas. Cada vez que la leo es un reto de Dios leer esta epístola, porque me doy cuenta que cada generación de cristianos ha enfrentado dificultades, retos, ha habido confrontaciones con la cultura, impactos de la moral en la iglesia, la filosofía del momento. Todo eso de alguna manera impacta la vida de los creyentes. Y desde el mundo antiguo, desde los tiempos que registran la palabra de Dios, los tiempos de Abel, los tiempos de Enoc, los tiempos de Noé, el mundo antiguo es hasta Abraham. Ese mundo que a veces hasta parece, como al leerlo, hasta mitológico, pero fue la realidad de lo que vivió esta tierra en sus inicios, en su temprana edad, por decirlo así, partiendo de lo que leemos en la Biblia. Todas las personas que han hecho una decisión por creer en Dios, por creer en Cristo, por creer en el Mesías, todos han visto retos a su alrededor, han sido impactados de una forma u otra, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, no se diga nosotros, yo pensaría que nosotros como generación, que a lo mejor nos estamos acercando a las generaciones de los últimos días aquí en la tierra, aún nosotros, yo pensaría que somos la generación más sitiada, más atacada moralmente hablando. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier persona tiene a la palma de su mano, a través de los dispositivos móviles, la capacidad de ver un mundo de maldad de todo tipo a través del internet y de todo este tipo de cosas. Y eso está sitiando a la iglesia cada vez más. Eso está trayendo, como lo profetizó Jesús en Mateo 24, está enfriando el corazón de muchos. Muchos se están apartando, muchos están dejando su fe, muchos están dándole la espalda al Señor. Y Hebreos, este libro que vamos a leer, que vamos a estudiar, que espero el Espíritu Santo hable a nuestros corazones con esta palabra, es un libro que nos va a retar a tomarnos de Dios de todo corazón. Este libro es dirigido a una comunidad primordialmente de judíos que en los tiempos de Cristo, un poco después, cuando ellos se convierten junto con muchos otros gentiles que se toman del Señor, de repente viene el Imperio Romano y empieza a estrangularlos, empieza a perseguirlos por su fe, porque han tomado una decisión por Cristo. Y el libro de Hebreos, o esta epístola, a mí me gusta decirle el libro porque bueno, es una epístola, en realidad es una carta, pero habla muy fuertemente a nosotros a través de 13 capítulos cortos que contiene. Pero es un libro que no tiene un autor humano, es Dios quien da la autoría a este hermoso epístola, a este hermoso escrito. Y al leerlo cuidadosamente, vemos cómo el Espíritu Santo fue quien la inspiró, fue quien le sopló para que fuera inspirada, y dirigió esta carta como una palabra de ánimo en medio de un grupo de cristianos judíos, y también habían gentiles obviamente, pero tiene una connotación más fuerte hacia los hebreos, porque están empezando a titubear en su fe. ¿Y por qué empiezan a titubear? Porque Roma en este tiempo empieza a ver que esta famosa secta de los nazarenos, así se le llama a los cristianos en el libro de los Hechos, empieza a agarrar fuerza. Y ellos no son revolucionarios, no son gente que viene a violentar la sociedad, pero de repente ya no están dándole la gloria a los césares, que en esta etapa de la historia se empiezan a proclamar dioses,
Y de alguna manera esto hace que sean perseguidos y entonces empiezan a titubear en su fe, por una parte, así como decimos, entre la espada y la pared, porque el imperio romano los está empezando a estrangular. No hay mártires todavía así de una forma masiva como llegó a haber, pero empiezan a quitarles propiedades, a bloquearles trabajos, empiezan de alguna forma u otra a barrer con ellos desde un punto donde ellos empiezan a titubear de una forma pues pacífica hasta ese momento, aunque ya para nosotros sería muy violento, pero ellos están en esta situación. Y por otro lado tienen la religión segura del imperio romano, que es el judaísmo. El judaísmo, ellos podían regresar a la ley, podían regresar al pecado, a la idolatría, podían regresar a todo ese tipo de cosas, y era una religión segura para ellos en ese tiempo. Y entonces el pensamiento que muchos de ellos empezaban a tener en este titubeo espiritual por el que están atravesando es: mejor estaba como estaba antes. Y yo me doy cuenta que muchos cristianos hoy en día, ante las situaciones que viven, ante de repente el tomarse del Señor, el hacer una decisión por Cristo, de repente empiezan a pensar como aquella generación también que sale de Egipto y en el desierto y en las vicisitudes del clima y de la falta de ciertas cosas, también empiezan a decir: mejor estábamos, aunque éramos esclavos, cuando estábamos en Egipto. Pero no es cierto, no estabas mejor ahí. Simple y sencillamente a veces la carne siente mucho el impacto de nuestro alrededor y no sabemos cómo digerir ciertas situaciones. Pero Hebreos va a ser un escrito que nos va a ayudar precisamente a atravesar con la fe que Cristo nos ha otorgado las tempestades que vengan a lo largo de la vida, a lo largo de este 2024. Porque muchos cristianos se sienten tentados a regresar atrás, como se sentían cuando es escrito Hebreos, también a irse para atrás. Entonces les está animando a que no suelten su fe. Hebreos es escrito más o menos en el año, algunos dicen 64 al 68, y en el año 70 es cuando entra el general Tito, romano, hijo de Vespasiano, el César. Entra a Jerusalén y arrasan, incendian, arrasan con todo. Y entonces los judíos y los cristianos tienen que salir a la famosa diáspora y son esparcidos de nuevo por todo el imperio romano que está ahí. Es un libro muy práctico para la vida diaria y actual, porque también hoy estamos siendo atacados en nuestros principios bíblicos. Está siendo atacada nuestra fe, está siendo atacada la vida en el espíritu, y este libro nos ayuda a tener fe en Cristo. Para mí el versículo central o la frase central del libro para poder leerlo correctamente está en el capítulo 12. Ahí cuando dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay muchos otros escritos importantísimos y muy fuertes que nos va a dar esta escritura o esta lectura y este estudio, pero quizá esta es la frase que va a definir al libro: puestos los ojos en Jesús. Porque esta vida está llena de muchas situaciones, de muchos eventos, y cuando tú no tienes tus ojos en Jesús, esos eventos como un terremoto vendrán sobre tu vida y te van a desmoronar. Pero cuando tus ojos están fijos en Jesús, el autor de tu vida, el autor de la fe, el consumador de la fe que nos sostiene, entonces no importa lo que venga en esta vida, ya sea como los hebreos que están sufriendo una persecución, les están quitando sus propiedades, los están echando de sus ciudades, no importa las situaciones de acusaciones, de traición, de chismes que se estaban levantando contra ellos, si tu fe está firme, si tu fe está en el Señor, entonces tú vas a estar bien. Y nos anima este escrito a eso. En esencia, Hebreos nos predica: ni un paso atrás, no voltees atrás, aunque te cueste la propia vida, es mejor perder la vida que perder la eternidad. Ni un paso atrás. Estés en el nivel que tú estés,
Amado, no menosprecies tu fe. Y esto es el mensaje que nos va gritando aquí. Estés en el nivel que estés, yo te decía ahorita, seas un estudiante, estés en la prepa, en la universidad, y te sientas tentado u hostigado por tu entorno, el contexto en el que estás. Todo el mundo ve pornografía, entonces también tú tienes que hacerlo. Todo el mundo se acuesta con todo el mundo, entonces también tú tienes que hacerlo. Pero este escrito te está diciendo: no menosprecies tu fe. Todo el mundo se va a los antros, todo el mundo se pierde. Es que son jóvenes, es que tienen que probar. No menosprecies tu fe, no te eches para atrás. Si estás, como te decía ahorita, en la universidad y de repente te ves como inmerso en una serie de pensamientos antibíblicos, anti Dios, con una serie de filosofías que vienen a tratar de tentarte para soltar tu fe, que eso es algo que vamos a ver muy fuerte en medio de nosotros, y lo estamos viendo en este tiempo. Lo que grita, lo que predica este libro es: no sueltes tu fe. Aunque otros alrededor tuyo fallen, aunque tú digas: es que mira, aquel ya cayó y aquel ya falló, y vi a este en aquel lugar, y lo que tú quieras, no sueltes tu fe, no menosprecies tu fe. O yo decía ahorita en la primera reunión, o estés en la empresa o en la industria con oportunidades para transar, no te eches para atrás, no menosprecies tu fe. O seas el único creyente de tu casa, seas el único cristiano de tu familia, y te estén diciendo: es que ¿por qué te fuiste para allá? Y qué fanático, y qué esto no es una religión, es una relación que hemos encontrado con Jesús. Y cuando la hemos encontrado, por nada la vamos a soltar, y Él no va a permitir que nosotros nos apartemos de Él, porque no menospreciamos nuestra fe. Amén. También dentro de esta introducción quiero decirte que Hebreos contiene 5 a 6 exhortaciones dadas en forma de advertencia, que vamos a estudiarlas cuidadosamente. Pero es muy interesante, porque estas advertencias o exhortaciones que vienen aquí nos van a hablar de los procesos en el alma humana de cuando uno se va alejando de Dios. Y ustedes, cada uno de ustedes, conocen a personas que empezaron con Cristo y luego se alejaron del Señor. Algunos se alejaron completamente, dando la espalda a su fe, no se han sostenido. Y lo que hace esta epístola, este libro, es que nos va a hablar de esas dinámicas internas en donde el espíritu vamos dejando. Hay gente que tú la ves muy bien, físicamente bien, están en forma, están bien a lo mejor en su mente, pero espiritualmente, como un indigente en la calle, se dejó y se dio su vida al pecado, y de repente ya no sabe cómo regresar. Entonces la pregunta que surge aquí: ¿cómo es que un hijo de Dios se convierte en un hijo pródigo? ¿Cómo es que aquel hijo pródigo de Lucas, en la epístola donde nosotros leemos ahí del hijo pródigo, cómo es que ese joven en su mente va razonando: me quiero ir y voy a despilfarrar y me quiero ir hacia la vida, y todas esas ideas que muchas veces están tocando a la puerta del corazón, del entendimiento, y son una tentación ahí? Y nos va a hablar de esos procesos del alma, de ir alejándose. Yo te decía ahorita, ¿cómo es que un hijo de Dios se convierte en un hijo pródigo y desperdicia su herencia y se aparta del Señor? Todo eso lo va a tratar Hebreos muy profundamente, para que tú y yo podamos estar firmes. También este es un libro de contrastes entre la superioridad y la eminencia y la grandeza y la primordialidad de Jesucristo como persona, como sacerdote, en su pacto, en sus promesas, y sobre todo en el elemento más grande que nos ha dejado: la fe, para atravesar esta vida. Y va a ser comparado, pues obviamente, con Moisés, con Aarón, con Josué,
con Abraham, con David, va a ser comparado con los sacerdotes, su pacto va a ser comparado con el pacto antiguo, etcétera. Va a haber una comparación, un contraste, y la palabra que va a resaltar en este libro, que va a resonar a nosotros, es la palabra: Jesús es mejor, Él es superior. Pero eso es algo que el Espíritu Santo te quiere revelar a ti de forma personal, de forma interna, Él quiere proveer a tu alma, ya no ¿cómo te explicaría? Ya no la sequía de una religión donde tú estás arañando aquellas cosas que te sacian momentáneamente, sino que Cristo, el Espíritu Santo, a través de este escrito, nos quiere llevar a Cristo para que seamos completamente saciados, para que tú revises tu cimiento y veas que Cristo es mucho mejor que todo lo demás. Y como lo dijo el salmista, tu misericordia es mejor que la vida, porque Cristo es mejor que cualquier otra cosa que pudiera tocar ahí, o pudiera ser una tentación que nos pudiera hacer titubear en nuestra fe. Pero ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestros corazones, nos dirija, y a lo largo de esta serie de predicaciones en la epístola a los Hebreos, que encuentre en este lugar tierra fértil en cada corazón. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Queremos honrar tu presencia. Este es el lema para este año: honrar tu presencia. Encuentra en ese lugar corazones listos para recibirte y listos para honrarte. Y háblanos también a lo largo de esta serie, Señor, de puestos los ojos en Jesús. Así oramos, amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hoy solamente vamos a ver 3 versículos, pero Hebreos 1, del 1 al 3, se dedica Dios a establecer la preeminencia de Cristo. Que por cierto, si Cristo es lo primero en tu vida, todo lo demás puede pasar. Pero teniendo tu fe en Cristo, tú vas a estar bien. Si Cristo no es lo primero en tu vida y en tu corazón y en tu alma, todavía quedan lugares, cuartos, recámaras no conquistados por su Espíritu Santo. Tú vas a ser sacudido cuando los problemas vengan. Y los problemas van a venir. El 2024 nunca, ninguno de los que estamos aquí lo hemos vivido, más que 7 días que lleva el año. Y este año trae cosas buenas, pero va a traer también muchas cosas malas, terribles, complejas, difíciles. Y no me veas así. Quiero ser realista, porque así es la vida. La vida tiene cosas muy bonitas, pero de repente trae cosas muy feas. Pero Cristo hace la diferencia cuando Él es el cimiento de nuestra vida. No porque nos evite los problemas, sino porque tomados de su mano podemos atravesar lo que sea. Y eso tiene que estar claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros pensamos que Dios solamente nos ayuda para brincar los problemas y brincar las soluciones, entonces estamos teniendo una idea de nuestro Dios idolátrica. O sea, tú estás creyendo de Él una forma o una idea que la Biblia no presenta. Él nos lleva a que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús y nos tomemos de sus promesas. Y con los ojos en Cristo y sus promesas a nuestro favor, Él nos va a ayudar. Y si es difícil la situación en la que tú atravieses, Él te va a dar la gracia para ese momento. Amén. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su
Hijo. A ver, vamos a desmenuzar eso. Dios, Él es el autor. Todos los demás epístolas empiezan Pablo, o Pedro, o Santiago, o Judas, o Juan. Las demás epístolas empiezan con los nombres de sus autores, aunque inspirados también. Pero este es un escrito que Dios quiso que quedara registrado en la Biblia, donde Él, el Espíritu Santo, es quien nos está dando la autoría, la inspiración de este libro, de esta epístola, para que tú tengas la seguridad que Él está hablando a tu corazón. Y lo dice, habiendo hablado hace mucho tiempo. Es lo primero que dice aquí, porque yo te decía, desde los tiempos antiguos, en muchas ocasiones, cada historia de la Biblia es Dios hablando, apuntando a Cristo. Cada profecía, cada evento, cada milagro, cada cosa que vamos leyendo ahí, algunas te vuelan la cabeza, otras dices, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudieron llegar a esta situación? Otras te sacan lágrimas, otros salmos van aquietando tu alma y trayendo paz a tu corazón. Todo, hablando de muchas maneras, en muchas ocasiones, dice aquí, a través de Cristo, a través de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento que apunta a la persona de Jesús. Que aún las genealogías o las partes aburridas tienen un propósito: apuntar a Cristo. Cada evento, cada milagro, dice aquí también, y de muchas maneras, por sueños, por visiones, a través de las plagas, de una zarza, del hilo rojo que cuelga Rahab, de la historia del jovencito matando al gigante, del horno, de muchas maneras, a través de una zarza ardiendo, Dios hablando por sueños, por visiones, en un foso con leones, Dios hablando de muchas maneras, porque así está hablando. El versículo 2 empieza diciendo, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, porque Dios mismo no va a dejar que nunca nada hable más fuerte que la voz de su Hijo, que la presencia de su Hijo, a través de su palabra, de sus enseñanzas, de los encuentros que Él tuvo con personas. Y el Espíritu Santo va a hacer que la voz de su Hijo resuene en nuestros corazones, para que podamos tenerlo a Él como el autor y el consumador de nuestra fe, el autor de la vida, el consumador de nuestra fe. Los encuentros en la Biblia son sumamente importantes. Encuentros, por ejemplo, desde Zaqueo, este chaparrito que se subió y Jesús le dice, hoy me voy a quedar en tu casa. Un hombre odiado por la sociedad, cuando lo veían le sacaban la vuelta, le daban la espalda. Como la mujer samaritana, esta mujer en su propio rollo, en su vida, metida en la vida, con su propio concepto de espiritualidad. Jesús toma tiempo para hablar con ella y ella quiere discutir su forma espiritual de ver las cosas, y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y ella quiere seguir discutiendo y le dice, mira, 5 maridos has tenido y ahora vives como amante de otro. Y entonces se le abren los ojos a la mujer y le dice, wow, de hecho sí eres un profeta. Y Jesús le dice, no, nada más un profeta, yo soy el Mesías. Encuentros. Y dice que la Biblia que regresa ahí a ese pueblo, a Sicar, ahí en este pueblo palestino, y empieza a hablarle ella a todos. Es que hay un hombre, me encontré con un hombre, y empieza a hablar de lo que este hombre hizo en su vida, ya no como todos los demás. Ahora este hombre hizo algo que ninguno podía haber hecho: sació su corazón. Encuentros. El Padre se encarga de los encuentros. Por eso nosotros vamos leyendo ahí el encuentro de Saulo en el camino a Damasco. Un hombre ahora sumamente inteligente, sumamente brillante. Un hombre que se sabía la Biblia de pasta a pasta. Un hombre que de verdad no, era irreprensible en su religión. Pero Jesús se topa con él, y este hombre que se sentía muy fuerte queda completamente devastado ante su presencia. Entonces se levanta y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es alguien totalmente diferente después de ese encuentro, como Dios quiere que tu vida sea totalmente distinta después de ese encuentro grandioso con Él. Encuentros. Y esos encuentros nos van a llevar a rendirlo todo. Y no se trata de rendir por rendir, no se trata de hacernos más religiosos. Se trata de entender que cuando hay verdaderos encuentros se da la vida.
como en Efesios, como en el libro de los Hechos, perdón, en la ciudad de Éfeso, cuando llega el evangelio a ese lugar, dice ahí en el capítulo 19, versículo 18: y muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando sus pecados y declarando las cosas que practicaban. Imagínate, se convirtió ese lugar en un confesionario público, donde venían y decían: es que anduve haciendo esto y estaba mal, y las lágrimas en la gente, y muchos involucrados en la brujería. Dice: muchos que practicaban la magia juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. ¿Por qué? Porque más me importa Cristo, más me importa Dios y lo que piense, que lo que piensa la gente, cuando Él es la preeminencia. Y eso es lo que nos empieza a hablar esto que vamos leyendo. La frase ocúpense de su salvación con temor y temblor está en Filipenses, pero de eso va a hablar Hebreos, de ocuparnos de nuestra vida ahora que nos hemos encontrado con Cristo. Y si tú no te has encontrado con Cristo, esta serie de predicaciones te van a ayudar a abrazar a Cristo y no soltarlo. Amén. Y luego dice en la siguiente parte del versículo 2, dice: en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó. Y vemos que Dios lo constituye. 7 cosas que aquí nos va a declarar Hebreos, 7 cosas muy fuertes. Número 1, heredero de todas las cosas. Jesús dijo cuando ya había resucitado en Mateo capítulo 28 a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. O sea, en lo que se ve y en lo que no se ve, yo tengo el dominio, está diciendo el Señor. Por lo tanto, tu casa, tus sueños, tus planes, tus hijos, tu matrimonio, tus nietos, todo, el Señor es el dueño. Él es el heredero de todas las cosas. ¿Necesitas algo? Ve a Él. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esto es importante establecerlo, porque todo lo que tú necesitas realmente Él es el dueño, y Él te lo puede dar o no te lo puede dar. Y si no te lo da, es lo mejor para ti, porque Él sabe. Y luego dice la siguiente frase del versículo 2: no nada más lo constituyó heredero de todas las cosas, dice: por medio de quien hizo también el universo. Juan 1, versículos del 1 al 3 dice: en el principio ya existía el verbo, o sea, Jesús, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque cuando tú empiezas a leer el registro de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios. Esa es la operación de Dios. Es Dios operando a través de Jesús, a través de la palabra, a través del verbo, a través del logos. Jesús es el logos, es la palabra que sale de la boca de Dios, y todo es creado. Y luego dice el versículo 3, dice: y Él es no nada más por quien se hizo el universo, sino Él es el resplandor de su gloria. Como el sol resplandece. De hecho, a Jesús se le compara, no es el Dios sol que adoraban los aztecas y los mayas y las religiones o las culturas orientales. Es una comparación en la Biblia con el sol de justicia, porque de Él emana. El sol algún día se apagará, algún día se secará, algún día sus llamas dejarán de arder. No así Jesús. Él siempre seguirá siendo Dios. Y aquí dice esta escritura: Él es el resplandor de su gloria. Y cuando Él está hablando con sus discípulos, dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el Hijo no es un reflejo, Él es el resplandor. Tú y yo podemos reflejar su presencia, su gloria, su carácter, pero y reflejamos medio mal. Somos espejos medios cochinones, pero Él es el resplandor perfecto, abundante, íntegro de la presencia de Dios. El Hijo emite gloria, no la refleja.
La gloria está intrínseca en su persona. Él irradia la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo, es la expresión exacta de su naturaleza. O sea, Él es la revelación de Dios. Ese Emmanuel, Dios con nosotros. Ahorita también cantábamos eso. No es un parecido, no es un profeta, aunque sí profetizó, como lo ven los musulmanes. No es una filosofía, una ideología. Es que me gusta esto y mira, ya necesito acercarme a Dios. Y mira, el año lo voy a empezar bien, ya hice mis propuestas. Gym, check. Dieta, check. Y si no dieta, pues el ayuno, check. Ir a la iglesia, check. Amados, qué bueno que hagas el check de todas esas cosas, pero hasta ahí sería una religión nada más. Una religión nada más, porque en realidad, aquí dice, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él no es una filosofía, Él es real, Él está vivo, lo hemos conocido personalmente y Él es la imagen exacta de Dios. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Número 5 dice, y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él mantiene, Él permite. En Hechos se le conoce como el autor de la vida. No nada más sostiene al mar, al desierto, a los peces. Cuando Job se queja con Dios y le está diciendo, pero ¿por qué a mí esto? Y Dios a final de cuentas le contesta y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo sostenía las constelaciones? ¿Dónde estabas tú en las cabras monteses? ¿Dónde estabas tú en los seres, en los animales y las bestias del mar? ¿Dónde estabas tú? Yo sustento todo. Ese es Jesús. Pero no nada más sustenta el universo y todo, también tu vida. Por Él respiras. Y el día que Él diga, se acabó, ese día dejas de respirar. Y todos tus planes y todos tus afanes y todos tus rollos y todo tu dinero, así como llegaste, así te vas a ir. Él sustenta todo. Es lo que nos dice aquí esta escritura. Esta semana, para aquellos que estén más en las noticias financieras, murió un empresario gigante aquí en México. Así, en su oficina, se desvaneció. Ahí. Él sustenta todo. Todo lo sustenta el Señor. Y luego dice número 6, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Porque Dios lo establece a Cristo como todo lo que acabamos de escuchar. Pero en su tiempo aquí en la tierra, el objetivo de Dios fue que llegara a la cruz, muriera, estuviera 3 días, resucitara. ¿Para qué? Primero, para cumplir el proyecto de eternidad de Dios, pero segundo, para darnos la oportunidad a ti y a mí de ser limpiados de nuestros pecados. Ahora, mucha gente hoy en día trata de limpiar sus pecados con sus propias fuerzas, haciendo buenas obras, siendo una buena persona, ayudando a los necesitados. Y todo eso es bueno, qué bueno que se tengan esas propuestas, pero eso no purifica nuestros pecados. La única manera de ser limpios de nuestros pecados es por la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él diga, me place, lo quiero limpiar, la quiero limpiar, no importa cómo son, lo quiero hacer porque me da la gana. Y eso es gracia y no tiene que ver con lo que tú haces para ser limpio por tus pecados. Tiene que ver con Él. Lo que sigue después de eso obviamente tiene que ver con la obra del Espíritu en el corazón de la persona. Pero Él completó la purificación de los pecados por el poder de Dios, por la voluntad de Dios. Y después de hacer eso, lo que dice aquí, y el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque atravesó su tiempo aquí en la tierra, cumplió su misión, hizo su labor, pero después Dios dijo, ven a mí, y se sentó a la diestra
de la majestad, o sea, de Dios en las alturas. Y ahora dice la Biblia que Él está ahí hasta que todo se ha puesto por estrado de sus pies y venga la restauración de todas las cosas, y el Señor entonces completa su palabra y su ciclo, como lo vemos ahí en la Escritura. Pero esto primero que estamos leyendo aquí, que es tan importante, es porque tenemos que reconocer a Jesús como la preeminencia de todo. Y yo te lo decía ahorita, si tú y yo no tenemos claro quién es el Señor en nuestra vida, cualquier dificultad nos va a derrumbar. Pero cuando sabemos quién es Él y hemos puesto nuestros ojos en Él, el punto de mira de nuestra alma y nuestro corazón está en Jesús, entonces venga lo que venga, como lo cantábamos ahorita, ni el mismo infierno, ni cualquier demonio, ni cualquier situación nos va a sacudir, porque estamos cimentados en Cristo. Amén. Ponte de pie ahí donde estás. Me encanta porque, ay Dios, nosotros cómo nos preocupamos, cómo nos afanamos. Empieza un año para muchos de ustedes y ya están preocupados. Empieza un nuevo año y ya estás con muchas vicisitudes internas. ¿Cómo le voy a hacer con esto y mis hijos y esta situación y este problema? Yo nada más quiero recordarte, si tú vienes así en esta hora, o si tienes una noticia que te ha tambaleado, o a lo mejor te está haciendo titubear, lo último que acabamos de leer dice que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él no está afanado, nada lo está haciendo titubear. Él está firme en quién es. Él tiene a sus hijos, Él tiene a su iglesia, y la palabra dice que estamos en la palma de su mano y nada ni nadie nos va a arrancar de Él. Así que siéntete confiado. Siéntete confiado en que Él tiene tu vida en sus manos. Pero si hay algo que tú necesitas soltar, si hay algo en donde la preeminencia de Cristo no ha tomado autoridad en tu vida, eso sí, hay que rendirlo. Porque o Él es el Señor de todo absolutamente, o de nada, aunque nosotros digamos lo contrario. Porque Él no se conforma con ser Diosito, con ser alguien segundo, con ser alguien, bueno, Dios en estas partes de mi vida, pero en estas otras, pues ahí yo, no, amado. O Dios tiene la preeminencia de todo, y entonces ahí las cosas cambian, o nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ese es un mensaje que Hebreos aquí va a tratar profundamente. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos un momento, ahí en tu lugar. Y si hay áreas de tu vida que tú no has rendido a Dios, si hay temores en tu corazón que están ahí tocando la puerta, si hay pensamientos que te quieren hacer titubear de tu fe, yo no sé qué cosas sean, un matrimonio inestable, hijos que no andan bien, tu salud, el futuro, lo que sea, dile: Señor, es tuyo, Señor. Tú gobiernas sobre eso también. Tú gobiernas. Levanta tus manos ahí donde estás, en señal de rendirte, y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero comenzar este año rindiéndome completamente a ti. Todo lo demás, te dije ahorita, es bueno, que ir al gym y una dieta y todo ese tipo de cosas, todo tiene su lugar. Pero empieza con lo más importante este año, declarándolo a Él como el Señor de cada área, de cada situación, de cada evento, de cada preocupación, lo que ves y lo que no ves, lo que ya ha pasado y continúa en este año, y lo que va a venir. Que de todo el Señor diga: yo ahí gobierno, yo tengo a mi hijo en mis manos.
oramos. Un momento más ahí, rinde tu vida, tu corazón, áreas que no has logrado conquistar. Dile: Señor, libérame de eso, rómpelo en mi vida, de esto que me avergüenza, de esto que te deshonra. Hoy me tomo de ti, no menosprecio mi fe, Hoy, Señor, lo pongo delante de ti. Rendimos delante de ti. Tú eres el Señor. Tú nos has purificado de nuestros pecados y lo sigues haciendo, Señor. Ven. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero declaramos. Canto aleluya. Lo has vencido, Señor. Aleluya. Sobre todo. Canto aleluya. Vamos, iglesia, a adorar un momento. Aquel que ha ganado sobre la muerte, sobre el adversario, sobre todo. Señor, hoy nos sometemos a ti. Tú eres nuestro Dios por encima de lo que estamos viviendo. Estás a la diestra de la majestad en las alturas. Nos has dado tu Espíritu Santo. Nos has dado fe. Has aumentado nuestra fe para atravesar cada dificultad. Pero sobre todo reconocemos tu lugar de señorío y que tú seas Señor sobre todo, sobre todo. Tú ya lo eres, Señor, pero en nuestra vida nosotros lo reconocemos. Yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de amistades al clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.